Buenos días, profesor y compañeros oyentes. El día de hoy hablaremos acerca del sacramento de la confirmación. El grupo se encuentra integrado por Contreras Ortiz, Fabiola del Carmen y quien les habla, Carranza Martínez, Valeria Elizú. En primer lugar, el sacramento del Espíritu y de la Iglesia. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios está presente, pero para entender este punto adecuadamente nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué significa espíritu? Bueno, espíritu proviene de tres términos en diferentes idiomas. En hebreo, ruah, en griego, neuma y en latín, espíritus, los cuales significan fenómenos naturales como fuerzas misteriosas. Asimismo, en el Antiguo Testamento el Espíritu no es una persona, sino una fuerza misteriosa de Dios, que crea, actúa y transforma la naturaleza. Esta se expresa como una fuerza incontrolable, misteriosa, actuante, por ejemplo, el viento, el agua y el fuego. Por una parte, Dios actúa por medio del Espíritu. En relación a la vida, éste tenía una misión creadora, pues era una fuerza actuante, es decir, la creación que ordena, dirige y anima el mundo y al hombre. En relación a la historia, éste tenía una misión de gobierno. Por ejemplo, el caso de Israel, pues era el Espíritu Yahvé quien conduce al pueblo israelita a la tierra prometida. Además, este Espíritu otorga a los jueces, reyes y profetas la capacidad de querer, poder y hacer. Por otra parte, Dios promete un nuevo espíritu con dimensión individual, es decir, la acción del espíritu se manifestará permanentemente en el futuro rey de Israel, llevando a cabo el cumplimiento de la misión profética, es decir, ser vocero de Dios, y la mesiánica, anunciar la llegada del Mesías. A su vez, también este espíritu contará con una dimensión colectiva, pues con la efusión del espíritu, la nueva creación transformará al hombre para ser fiel a la palabra y alianza de Dios. El siguiente punto es el Espíritu de Cristo. Cristo es la actuación cumbre de Dios. Es su presencia en su vida pública, tanto en sus obras como cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto y en sus mensajes. Cuando Jesús menciona, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Asimismo, los momentos privilegiados son la encarnación, cuando el arcángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El otro momento es el bautismo. Después de que Jesús fuera bautizado en el río Jordán, él vio en los cielos cómo el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaba las palabras del cielo diciendo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Por último, Cristo también promete a quienes crean en él su Espíritu, es decir, el fruto de su redención. Respecto al Espíritu de Cristo en la Iglesia, este inicia en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Este es el elemento fundamental para su edificación, y a su vez son los apóstoles quienes dan testimonio, anuncian, actúan y afrontan. Por ende, sin el Espíritu Santo la Iglesia no es nada, no sería capaz de cumplir las promesas, porque es el Espíritu Santo quien mueve la Iglesia. Asimismo, la confirmación es la historización sacramental privilegiada del Espíritu Pentecostal. Es decir, ese sacramento está instituido por Cristo y a su vez con el Pentecostés, pues en la confirmación se actualiza y comunica la gracia del Pentecostés. Además, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 4 al 20, cuando Felipe, quien era uno de los 8 diáconos que ayudaban a las viudas, predicaba sobre el reino de los cielos y el poder salvador de Cristo a los samaritanos, haciendo que estas personas creyeran y desearan bautizarse. Una vez bautizados, fueron enviados Pedro y Juan para que pudieran las personas recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. La confirmación en la vida de la Iglesia durante los diversos siglos. Entre los siglos II al VI la confirmación era llamada de distintas maneras. Por ejemplo, en las iglesias de Occidente era también conocida como la imposición de las manos. En cambio, en las iglesias de Oriente era conocida como la unción con el crisma. Del mismo modo, el sacramento de la confirmación también se le puede llamar como ritos post-bautismales, los cuales son la imposición de las manos. Este es un gesto apostólico para comunicar el don del Espíritu Santo. Luego tenemos a la unción con el crisma. El crisma es el óleo consagrado en la misa crismal. No obstante, ese término está relacionado tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo y da origen al nombre cristiano. En la confirmación es la consagración por el Espíritu, empiezas a cumplir una misión pública determinada y era hecha normalmente por el obispo. Luego tenemos a la asignación.
Aquí el sello imprime carácter. En el Nuevo Testamento es el sello que reclama que se dé visibilidad, en este caso el signo de la cruz. Por último tenemos el beso de la paz. Este es un rito final que da conclusión, da cierre y expresa alegría, familiaridad y paz. Durante el siglo VII al XVI, en los libros litúrgicos recomiendan expresamente no omitir la confirmación por 3 razones. En primer lugar, en ella se confirma el bautismo cristiano. Se mantiene la unidad de los ritos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, y por último, para evitar negligencia. Asimismo, los papas y los concilios expresan su posición. Por ejemplo, el caso del Papa Inocencio III o de los concilios, el Concilio II de Lyon o el de Florencia, donde hubo la preocupación por defender la función del obispo, además de intentar acercar y explicar a los orientales sobre la confirmación para así afirmar su relación. También en este periodo, Santo Tomás de Aquino sostiene el significado de la confirmación. Es la fortaleza para luchar contra las tentaciones internas y externas, para confesar la fe de Cristo, además de alcanzar la madurez cristiana y la perfección ontológica. Y por último, aumentar la gracia santificante. En cambio, el signo es la unción crismal y la imposición de las manos. Finalmente, la confirmación en la vida de la Iglesia desde el Concilio de Trento hasta nuestros días. Durante esta época se desarrolla la Reforma, en la cual la confirmación fue un sacramento sin relieve a causa de la falta de identificación con el sacramento por parte del obispo y el desconocimiento de los fieles sobre los sacramentos. Bueno, las causas de esas situaciones son la escasez valorativa teológica del sacramento por parte de los obispos, la falta de formación de los fieles, la extensión de la diócesis, el estado corrupto por parte del clero y también que los obispos no cumplían su deber. Por ejemplo, se olvidaban de predicar en las zonas rurales. Bueno, ante esa situación se dio una renovación tridentina a través de la formación clerical y laica y la instrucción de los fieles. Otro punto de la confirmación es la naturaleza. Se sabe que es el sacramento por el cual el bautizado queda fortalecido con el don del Espíritu Santo, para que de palabra y de obra sea testigo de Cristo, y también propague y defienda la fe. En la Sagrada Escritura no consta el momento de la institución de la confirmación. Sin embargo, como nos dice Santo Tomás de Aquino, Cristo instituyó el sacramento prometiendo que éste se verificará luego de su resurrección y ascensión a los cielos. Esto es después de que el Espíritu Santo viniera sobre los apóstoles el día de Pentecostés, pues solo entonces recibirán la plenitud del Espíritu Santo. Hablaré acerca de los efectos del sacramento. Tenemos el aumento de gracia santificante y se recibe la gracia sacramental que es propia de la fortaleza y imprime carácter que es la marca espiritual indeleble del Espíritu de Cristo. También nos dice que aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, que son, como podemos apreciar en la diapositiva, en primer lugar tenemos a la sabiduría, que nos comunica el gusto por las cosas de Dios y por medio de él vamos gustando todo lo que está relacionado a él. Le sigue el entendimiento, que nos comunica el conocimiento profundo de las verdades de fe, es decir, la capacidad para entender las cosas de Dios. Luego tenemos a la ciencia, que nos enseña la recta apreciación de las cosas terrenales, es decir, entender las cosas de la tierra tal y como son. Después tenemos el consejo, que nos ayuda para formar un juicio sensato acerca de las cosas prácticas de la vida cristiana. Luego le sigue la fortaleza. Esto significa que nos da la fuerza para trabajar con alegría por Cristo, haciendo siempre el bien a los demás tal como Él lo hizo. Le sigue la piedad, que nos relaciona con Dios como Padre, ya que Él es el ser más perfecto que existe en el universo. Y por último tenemos el temor de Dios, que nos lleva a tener miedo de ofender a Dios por amor a Él y por lo tanto a tratar de no pecar para no alejarnos de Él. Ahora hablaré de la necesidad. La confirmación perfecciona la gracia recibida por el bautismo y el carácter sacramental que otorga el sacerdote común al que pertenece el fiel, aunque el Código de Derecho Canónico indica que los fieles están obligados a recibir este sacramento en el tiempo oportuno, y su no administración no condiciona la validez del bautismo, aunque sí la del orden sacerdotal y la del matrimonio, aunque este último se puede recibir antes de su condición, a la espera de recibir en breve la confirmación. No tendrían, como se ha explicado antes, sentido la recepción de estos sacramentos sin el primero, y la confirmación es necesaria solo de modo relativo, es decir, se requiere de manera no absoluta para la salvación, sino solo para llegar a vivir con plenitud la vida cristiana. Dentro del signo externo tenemos a la materia y a la forma. La materia de este sacramento es el santo crisma, que es el aceite de oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado por el obispo el día del Jueves Santo, y la unción debe ser en la frente. La forma vienen a ser las palabras que acompañan la imposición individual de las manos, que van unidas a la unción en la frente.
Dentro del ministro y sujeto, sabemos que el ministro de este sacramento debe de ser el obispo, aunque por razones especiales o graves puede concederle a un presbítero, que viene a ser un sacerdote, y a él se le da el poder de confirmar. En peligro de muerte del sujeto, cualquier sacerdote debe de administrar el sacramento, y el obispo es sucesor de los apóstoles, por ello es quien lo administra, y al poseer el grado de orden en plenitud. El sujeto viene a ser todo bautizado que no ha sido confirmado y que libremente tenga la disposición necesaria para recibirlo y que no tenga impedimentos. Se debe de estar en estado de gracia. Y la Iglesia latina nos dice que el sacramento de la confirmación se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de la discreción, a no ser que la conferencia episcopal determine otra edad o exista peligro de muerte, o también un juicio del ministro o causa grave que aconseje otra cosa. En el caso de los padrinos, es conveniente que un padrino o madrina acompañe a quien será el confirmado, y se trata de una costumbre antigua de la Iglesia, al igual que en el caso del bautismo. Cada confirmando no debe tener más que un padrino o una madrina, y las condiciones que deben reunir son las siguientes. En primer lugar, que sea creyente católico, maduro en la fe para que le pueda ayudar a vivir en profundidad, y para esto resulta razonable que se trate de un miembro activo del cuerpo de la Iglesia. Después le sigue que sea mayor de 16 años y en uso de razón, salvo que el ministro juzgue lo contrario, y que sea también del mismo sexo que el confirmando para la licitud. Después le sigue que tenga intención de desempeñar el cargo. Otro de las condiciones es que no sea padre, madre o cónyuge del confirmando, que haya sido designado por el confirmando o en su defecto por sus padres o tutores, o también por el ministro o el párroco. Que en el acto de la confirmación se ubique detrás del confirmando y coloque su mano derecha sobre su hombro de éste, y esto significa que será su apoyo en la fe. Hablando acerca del ritual de la confirmación, sabemos que en la confirmación el rito es muy sencillo. Básicamente es igual a lo que hacían los apóstoles, con algunas partes añadidas para que sea más entendible. El rito esencial es la unción con el Santo Crisma, unida a la imposición de manos del ministro y las palabras que se pronuncian. La celebración de este sacramento comienza con la renovación de las promesas bautismales y la profesión de fe de los confirmados, demostrando así que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. El ministro extiende las manos sobre los confirmados como signo de Espíritu Santo e invoca a la efusión del Espíritu. Sigue el rito esencial con la unción del Santo Crisma. Esto se da en la frente y se impone la mano y se pronuncian las palabras que conforman la forma. El rito termina con el beso de paz, que representa la unión del obispo con los fieles. A propósito de la confirmación, tomado como un segundo sacramento de iniciación. Recordemos que los sacramentos de iniciación son 3: el bautismo, la confirmación y la comunión. Así se inicia en la vida cristiana. De tal manera que la confirmación está incluida en este primer bloque del cual tú debes participar para iniciarte en la fe. Volvemos a retroceder para decir que nos decía el Papa Benedicto XVI, cuando se nace en la fe, se nace en el bautismo. Pero tomando nuestro punto, decimos que nosotros no podemos abordar la catequesis de la confirmación como si fuera un sacramento aislado. Estaría mal. Es parte de un conjunto del proceso de la iniciación cristiana. Esto es esencial a su identidad. Lo mismo que debemos procurar es situarla correctamente en el interior de una unidad orgánica, no como un sacramento totalmente independiente, sin quitar que tenga autonomía como tal, que lo necesita y que eso es propio de sí mismo como sacramento. Bien, 3 afirmaciones fundamentales deben quedar bien claras desde el principio, que en realidad serían como claves para profundizar en la identidad de nuestro sacramento, la confirmación. Primero, su pertenencia al proceso de la iniciación cristiana. Segundo, la sacramentalidad de la confirmación. Tercero, el lugar que ocupa entre los sacramentos de la iniciación. El catequista está pisando aquí terreno firme. Se trata de afirmaciones avaladas prácticamente por toda la tradición de la Iglesia, porque siempre se puede poner en tela de juicio muchas prácticas, muchas ideas
o muchos dictámenes pastorales. En algunos sectores, por ejemplo, ya se ha reducido la edad de tal manera que sean cuán jóvenes los que se confirmen, o sea, cuanto antes. Como también hubo una práctica en que te bautizaban pequeñito y te confirmaban. Y por supuesto te olvidabas o no te dabas cuenta porque era muy pequeño. O también otros que ya tienen una práctica de solo el sacramento para los que les falta como un complemento, ¿verdad? Para los que van al matrimonio, lo cual en la diócesis de Lima, por ejemplo, ya no se nos pide que tengamos que estar confirmados por el matrimonio, pero sí es necesario dentro de tu vida cristiana. Si eres practicante y que tú vives tu fe, necesitas confirmarte y debes confirmarte. Bien, vamos con la primera afirmación. La confirmación forma parte de la iniciación cristiana, se presenta desde siempre en íntima conexión con toda la iniciación cristiana. Por medio de ella los bautizados avanzan por el camino de la iniciación cristiana. La confirmación es un hito importante en ese itinerario, una pieza fundamental de ese proceso. Por eso, y porque la iniciación va destinada a la totalidad de los creyentes, la confirmación no puede entenderse como algo reservado a un grupo de élite o grupos selectos que están más comprometidos. Teológicamente y también pedagógicamente resulta más iluminador contemplar la confirmación formando parte del proceso de iniciación cristiana en relación estrecha con el bautismo y la Eucaristía, como una acción autónoma. ¿Se dan cuenta? Se mantiene la autonomía, pero no se desliga nunca de su relación directa y muy cercana con el bautismo y la Eucaristía, que los tres en conjunto, como lo hemos dicho, forman los sacramentos de iniciación. La confirmación está al servicio de la unidad orgánica de la que forma parte. Lo que pastoralmente importa de verdad es la iniciación cristiana de los fieles. No tiene sentido una pastoral de la confirmación que no esté bien trabada con los restantes elementos de ese proceso y no contribuyen a formar este núcleo que hemos dicho desde el inicio que debe estar siempre compaginado al ser parte de los sacramentos de iniciación. Y esto nos hace ser capaces de orientar sus vidas de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, si lo hacemos es para participar de la presencia de Cristo y el Evangelio nos lleva directamente a esa comunión, lo cual la confirmación no puede estar desligada de un trazo bíblico muy definido y de una tradición que son fundamentales ambos en la vida de la Iglesia. La confirmación, el punto segundo, un sacramento. Habíamos dicho al comienzo, en la primera enunciación, la sacramentalidad, pero no confundir, estamos hablando del hecho de que es un sacramento. A veces el término podría prestarse a otra denominación, pero no, nos aclaramos. La pastoral de la confirmación, sobre todo su catequesis, tiene que sustentarse en la convicción firme de que estamos ante un sacramento verdadero y propio, uno de los 7 sacramentos de la nueva ley, sacramento autónomo, específicamente distinto del bautismo, tal como lo define la doctrina de la Iglesia Católica, con la que comulgan plenamente las iglesias orientales. Así que ahí estamos siempre en comunión por la tradición y por la vivencia de la Iglesia. Es preciso abandonar todo lenguaje ambiguo que pueda sembrar confusión. No se puede seguir afirmando que lo esencial de la confirmación es ser una nueva expresión litúrgica del don recibido ya en el bautismo o una pura o simple ratificación personal de la fe bautismal profesada por otro en su nombre y del bautismo, recibido otrora sin posibilidad de adhesión personal. Para que nos entendamos, se solía decir que como eras pequeño y no habías participado directamente de tu bautismo, ahora sí lo podías hacer. No, porque el bautismo lo que tienes es válido y el bautismo ya te incluyó en la fe y es la puerta de la fe, como lo dije al principio, y te abre esta comunión con toda la iglesia porque ya perteneces a Jesucristo y eres hijo de Dios y tienes la fuerza del Espíritu. Entonces, no podemos decir que vas a completar ahora o que vas a recién a reafirmar lo que ya te dieron. No, hay independencia del sacramento.
Por la importancia que reviste a veces la idea de la ratificación personal de la fe en la catequesis de la confirmación, debemos añadir que no debe considerarse como algo específico o exclusivo de este sacramento, sino como el fruto ganado de todo el proceso de la iniciación cristiana, a partir de aquí como algo que forma parte de la entraña misma de la vida cristiana. Ya dijimos, no es algo que está aislado, sino algo que es parte de todo este proceso y que está incluido todo en la iniciación, de los cuales hemos mencionado los sacramentos que participan. Asimismo, afirmar la sacramentalidad de la confirmación significa reconocer que merced a ella acontece algo nuevo en el orden de la gracia, que no ocurrió en el bautismo y que da una nueva comunicación sacramental de la gracia de salvación, específicamente distinta de la que se dio en el bautismo, una experiencia nueva del misterio de Cristo y de la Iglesia, es decir, un acontecimiento salvífico en toda regla. ¿Se dan cuenta? Si bien nos precede el bautismo de comunión, aquí sucede algo diferente. No es que faltó algo allá y aquí se completa. No. No es que nos dieron inconcluso y aquí se completa. No. Nos dieron todo, pero ahora tenemos una posibilidad de una nueva participación de la vida de gracia, que es la confirmación. Bien, participaremos entonces de este proceso y siempre tratando de descubrir que todo necesita ser renovado, como nuestros conocimientos, y por lo cual estamos tomando de un diccionario nuevo, es un nuevo diccionario de pastoral, lo cual quiere actualizarnos en los que estamos participando. Hasta ahí hemos llegado, dejaríamos el punto de sacramento, si fuera necesario, solamente decir algo para cerrar las tres propuestas que hemos dado desde el inicio. Vendría a ser como un segundo sacramento, en lugar de la confirmación de la iniciación cristiana. Ante todo resulta de todo punto, indispensable que la catequesis ayude al pueblo cristiano a recuperar la conciencia de la unidad de la iniciación cristiana y dentro de ella de la coordinación existente entre los sacramentos de la iniciación cristiana. La unidad ritual de los primeros siglos, ¿ya?, que en el Oriente todavía permanecen, no como nosotros, una iglesia occidental que tiene sus variantes, es expresión de la unidad más profunda, orgánica, constitutiva. Esta unidad, desde un principio, nos ayuda a una reflexión y nos da la clave importante de interpretación. La confirmación se sostiene en su razón de ser y en su significado como sobre dos soportes, en el bautismo y en la Eucaristía. Para profundizar en la naturaleza de nuestro sacramento, no hay como profundizar en sus relaciones directas con el bautismo y la Eucaristía. ¿Se dan cuenta de la importancia? Y en la pastoral así sucede. Normalmente tienes que estar bautizado, los que no participan del bautismo previo, los que ya están en la catequesis participan de una formación para reconciliarse y acceder a la Eucaristía. La confirmación se sitúa después del bautismo y antes de la primera Eucaristía. Es el segundo sacramento de la iniciación cristiana, eslabón intermedio en la cadena iniciática, prolongación del bautismo y antesala de la Eucaristía. Hasta ahí nos quedamos, podríamos decir más, pero recuerden que a veces solo necesitamos abrir todo nuestro ser, que es la mente y el corazón, para que el Espíritu haga su obra. Dios nos envió en primer término la presencia de Cristo y nos envió también en segundo término, sin digamos ninguna diferencia de grado, el Espíritu Santo. Así que tenemos dos envíos de los cuales avivamos la fe en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras catequesis. Hablo para ustedes el Padre Aníbal Vera, de la comunidad de los Vicentinos. La confirmación es un sacramento destinado a la partida de las personas que han sido confirmadas y de igual forma es una continuación del sacramento del bautismo. También se sabe que es uno
de los sacramentos de iniciación cristiana, junto con el bautismo y con la Eucaristía. Los 7 dones del Espíritu Santo, que son obtenidos a través de la expiación, son los siguientes. Como ya mencioné anteriormente, tenemos a la sabiduría, al entendimiento, el consejo, el poder, la piedad y el temor de Dios. La confirmación para nosotras es un sacramento importante, pues afirma y aumenta la gracia recibida en el bautismo. Asimismo, nos otorga madurez cristiana para llevar una vida cristiana de la mejor manera, siguiendo y actuando como Cristo. Además, la confirmación nos da la fortaleza para combatir y eliminar las tentaciones internas y externas, uniéndonos más a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo.